Ahora nos vamos a ir al proceso de selección. Este proceso de selección yo lo dividí en fase A y fase B para poderlo distinguir mejor, ¿vale? Tenemos entonces la fase 1 y la fase 2, A y B. En la fase 1 tenemos lo que es el primer filtro, ¿sale? En este primer filtro es cuando te llegan las solicitudes o te llegan los currículums de los candidatos, y entonces tú los revisas y de acuerdo a tu perfil y a tu descriptivo, observas si es viable o no para la posición. Esta es la primera etapa. Entonces tienes N cantidad de correos y sobre estos revisas que cubran ciertas características básicas, ¿no? Por ejemplo, la escolaridad, por ejemplo, la cantidad de años de experiencia, por ejemplo, a veces la edad, que si bien es importante mencionar que un descriptivo de puesto nunca debe de incluir ni edad, ni debe de incluir género, ¿vale? Porque entramos en temas de discriminación. Cuando ustedes construyan sus descriptivos de puesto, es importante que en género le pongan indistinto y que en edad le pongan al menos mayor de 18 años para cubrir con la legalidad y no coloquen más información al respecto porque puede ser considerado como discriminación. Entonces, bueno, tú ya que estás revisando tus currículums o tus solicitudes de empleo viables, pues empiezas a verificar aquellos que cubren ciertas características y los separas, ¿no? Bueno, ahorita ya en la computadora pues, los marcas como favoritos o los imprimes, lo que sea, dependiendo de cada quien cómo se ajuste a las nuevas tecnologías. Y de ahí pasamos a un segundo filtro de la fase 1 o fase 1B, que es cuando ya tienes el primer acercamiento con el candidato o la primera entrevista, ¿vale? En esta primera entrevista la puedes hacer ya sea telefónica o ya sea como lo estamos haciendo nosotros ahorita de manera remota o en la forma más común de manera presencial, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de esta primera entrevista? Pues primero conocer al candidato, observar su forma de desempeñarse al momento de la entrevista, corroborar algunos datos y sobre todo resolver algunas dudas que tengas. En las solicitudes o en los currículums no te ponen cuáles son los motivos de salida, por ejemplo. Entonces, la labor de hacer la entrevista es verificar, uno, que los datos coincidan y dos, resolverte algunas dudas que tú llegues a tener. Y hay veces o hay algunas ocasiones en las que los candidatos no ponen la información completa o la ponen incorrecta, ¿no? Por ejemplo, ponen, estuve en este trabajo del 2018 a la fecha. Entonces tú le preguntas, oye, ¿todavía sigues trabajando? No. Entonces te sirve como para corroborar y verificar estos generales, ¿sale? Y así es la primera fase, el segundo filtro. Después pasamos a la segunda fase o fase 2A, que es donde hacemos ya el tercer filtro. En este tercer filtro debemos de involucrar, nosotros ya revisamos en el segundo filtro que el candidato le interese el salario que estamos ofreciendo, que el candidato pueda cubrir los horarios, que el candidato tenga los skills básicos, ¿no? Que viva, no sé, si tú quieres que el colaborador tenga un traslado de tal tiempo, pues que lo cubra, que el salario le sea atractivo, que lo cubra. Tú ya identificaste esos periodos a lo mejor de tiempo del 2018 que salió de aquí, te está reportando el siguiente trabajo al 2019, 6 meses después, preguntar qué hizo en esos 6 meses, ¿no? Etcétera. Entonces ya de aquí pasamos, ya tienes los básicos. En el tercer filtro lo que hacemos es observar las competencias que tenga y el nivel de expertise que tiene en la posición. Nosotros como reclutadores no somos todólogos, no conocemos todos los procesos, salvo que nuestra cadena de valor sea muy sencilla. Con cadena de valor me refiero al proceso de tu organización, ¿vale? Entonces, nosotros sí, no, como no somos todólogos, sí necesitamos al área expertise que pueda validar que este candidato tenga los conocimientos técnicos, las habilidades y la experiencia necesaria para el puesto. Por lo general, en esta tercera etapa o en este tercer filtro se involucra quien sería su jefe directo
o incluso también al jefe de su jefe, para que puedan evaluar que tenga las habilidades necesarias para la posición. Y en este también nos ayuda a lo mejor hacer una entrevista por competencias, que vamos a ahondar un poquito más al final del curso. Pero bueno, en este tercer filtro se trata de eso, de que alguien con mayor nivel de experiencia lo puede evaluar a través de la entrevista que le haga. Hay distintos tipos de entrevista. Pueden hacer una entrevista tipo panel, que es donde se sienta el candidato y varias personas de distinto rango jerárquico le empiezan a hacer preguntas de su experiencia y a partir de esto valoran si tiene o no la experiencia necesaria o los conocimientos necesarios, ¿vale? Entonces, este es el tercer filtro. Alguien más experto que tú en la posición le va a dar el visto bueno, ¿vale? Y por último tenemos el cuarto filtro. En este cuarto filtro ya corroboramos las referencias personales, ¿vale? Corroboramos las referencias personales, corroboramos las referencias laborales, hacemos pruebas psicométricas, hacemos estudios socioeconómicos, hacemos exámenes médicos, hacemos solicitud de antecedentes no penales, hacemos antidoping, las empresas que lo vayan a ocupar, hacemos pruebas de confianza como polígrafo, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí se los pongo un poco más a detalle. En la fase 1 es de lo que acabamos de hablar ahorita, ¿no? Entonces, bueno, en la fase 2B, que es el último filtro, ya hacemos la corroboración final de todos los datos. Aquí es importante mencionar que ninguno de los filtros por sí solo tiene la verdad absoluta. Es decir, si tú te quedaste con una impresión de él en la entrevista inicial, no quiere decir que así sea el candidato, para eso haces más filtros. Sí es muy recomendable y actualmente se utiliza mucho utilizar pruebas psicométricas, ¿sale? ¿Para qué nos sirven las pruebas psicométricas? Lo que les digo es no se casen con cada uno de los filtros. Las pruebas psicométricas tampoco te dan la verdad absoluta. Sin embargo, sí te ayudan a evaluar ciertas habilidades que en una entrevista de media hora o 15 minutos no vas a poder identificar, ¿vale? Pero sí es importante decirles que cada uno de los filtros te ayuda a comprender el todo. No puedes observar al filtro de manera individual. Para eso se hacen todos los filtros, para que tú vayas teniendo un poco más de información del candidato y así cuentes con un poco de panorama más amplio, ¿vale? Entonces, bueno, al final revisamos sus referencias, corroboramos que efectivamente todo coincida y nos encargamos de que el colaborador, el candidato a colaborador nos ayuda a identificar que éste realmente cuente con lo que dijo que tenía, ¿vale? Nos reafirma lo que vimos a lo mejor en la primera entrevista y nos reafirma lo que el jefe directo también vio o no nos lo reafirma, a lo mejor nos lo contrapone, ¿no? Pero nos ayuda a poder identificar o a tener más material de dónde analizar. Ahorita ya hay muchos software que tú le mandas al candidato y él solito hace las pruebas y ya te arroja los resultados. Ya no necesitas un experto en psicometría laboral, pero no con saber leer lo que dice el psicométrico, el texto ya la hiciste, ¿no? Sí hay que tener un poquito de mayor feeling, ¿sale? Bueno, entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Me siguen oyendo? ¿Ya se durmieron? Sí. No, ninguna duda. Muchas gracias. Estamos oyendo. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces esto es el reclutamiento, ¿sale? Atraemos candidatos y en la selección utilizamos distintos filtros que nos van a ayudar a tener más información del candidato para que yo pueda elegir al que considere que cubre más acercado a mi perfil. Ahora,
En este punto es importante comentarles, nunca vamos a encontrar a un candidato que te cubra 100% el perfil. A veces los jefes de área, los supervisores, directores, gerentes, etcétera, tienen la idea o nos ponen las metas al área de recursos humanos de encontrar candidatos que cubran al 100 y que todo lo que diga el perfil, el candidato lo tenga. Eso no sucede, ¿vale? Si ustedes son directores, gerentes de áreas que no sean de recursos humanos, en este momento les informo eso. No sucede. No vamos a tener candidatos que cubran el 100% el perfil. Sin embargo, sí vamos a tener candidatos que cubran en un mayor número, porcentaje, percentil, el perfil, ¿sale? A lo mejor entre un 70, 80%, esos son los candidatos ideales. No nos enfoquemos en encontrar a alguien que tenga el 100% de los skills porque nos vamos a tardar muchísimo tiempo en reclutarlo y al final todo el esfuerzo, dinero, tiempo que invertimos no va a servir de nada, pues porque creemos que ya con que entre a la organización ya debe de hacer lo que dice el descriptivo y no es así.